Ataque terrestre de Estados Unidos inminente. En los círculos militares de Estados Unidos e Israel, la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de realizar un ataque terrestre contra Irán aparece como un hecho descontado, como algo dado, evidente, irrefutable. Sin embargo, el día de hoy comenzaron a aparecer rumores incluso de un ataque terrestre inminente en los próximos días nada más y contra un objetivo tan inesperado como sorprendente, la bahía de Chabahar en el sur de Irán. Esta versión, estos rumores, acompañan la llegada del USS Trípoli, el buque de asalto anfibio más grande y más moderno de los Estados Unidos, al teatro de operaciones después de días de navegación a toda máquina desde el Océano Pacífico. La guerra contra Irán, conocida ahora como Guerra del Ramadán, aparece cada vez más cerca de una escalada final hacia la Tercera Guerra Mundial. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 354 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba, como así también a través de las suscripciones, las membresías y también recuerden acompañarnos en nuestro canal de Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. En minutos nada más nos va a acompañar Fernando Moragón para que presentemos algo verdaderamente preocupante, sobre lo cual incluso vamos a presentar un documento, si no secreto, prácticamente secreto, de difusión solamente hasta el momento en círculos militares, respecto precisamente a un plan para un desembarco en la bahía de Chabahar. Pero mientras aparecemos a la espera de Fernando Moragón, quiero comenzar en estos minutos iniciales presentando imágenes de lo registrado hace apenas 2 minutos, ni más ni menos, hace instantes nada más, con una nueva oleada de ataques iraníes contra Israel y nada más y nada menos que contra Tel Aviv. Aquí imágenes de hace segundos reportados por la televisión británica. Atención a las imágenes, un misil balístico hipersónico de Irán recorriendo los cielos de Tel Aviv. These are two Israeli interceptors hunting for a target, sorteando los interceptores which they israelíes do allí, eventually lock onto, but miss. The errando, big Iranian missile slammed into central Tel Aviv. y finalmente el impacto con la detonación. Muy, pero muy interesante, de hace minutos, muy interesante la trayectoria de los interceptores en el aire, lanzados preventivamente ante la detección de este misil proveniente These are two de Irán. En el momento de detección, vamos a poder presenciar esto claramente, realizan un giro These are two agudo. Israeli interceptors hunting for a target, Este momento, ahora, which they ahí do eventually. determinan el lugar exacto, sí, primero realizan el lanzamiento preventivamente, determinan en el aire el punto exacto de origen de este misil, realizan el giro, pero cuando quieren la intercepción, Lock onto, but ni miss. cerca, The big y así Iranian missile slammed el into impacto central Tel Aviv. verdaderamente terrible sobre Tel Aviv. Quería presentar esto a la espera de este señor, quien ya nos acompaña aquí.
cenando algo tarde, pero en España la cena siempre tarde, ¿verdad, querido Fernando? Sí. Querido Fernando, ¿qué No, tal todo por más un ahí? picoteo. Unos anacardos, así que he cogido un puñado y me los he metido, pero un picoteo. Es decir, no, a ver, sí, aquí ¿Qué la tal, cena es muy querido tarde. Fernando? Desde Bueno, aquí Madrid, España. acostumbrándonos al cambio de hora, que este fin de semana hemos cambiado de hora, a la hora, el horario de verano en Europa, y, y todavía estoy un poco de esto que dices, que ves las cosas y dices, no, pero será una hora tal, aunque lo veas en el reloj y tal, porque los relojes cambian automáticamente. Y vamos, y los móviles y tal, estas cosas, pero bueno, bien. Y nada, pues en Europa, aquí la gente sigue alegremente, ya de vacaciones prácticamente, con el tema de la Semana Santa, ajena completamente al desastre que se le viene encima. Pero bueno, pero vamos, hasta que un día van a despertar y se van a levantar por la mañana y van a decir, pues mire usted, no hay gasolina, no hay gas, no hay fertilizantes, no hay helio, es decir, no hay comida, no hay nada para que se pueda usted mover. Por cierto, en Gran Bretaña ya, o sea, ya no estamos hablando de Asia, que les están pasando canutas. En Gran Bretaña ya se están, digamos, planteando la jornada laboral de 4 horas. No es porque quieran hacer pues eso, una especie de reivindicación social para que la gente viva mejor y esto. No, eso les importa un bledo. No, es para que la gente no se mueva y se gaste menos energía, por lo tanto menos gasolina, bueno, o gasoil o los derivados del petróleo, que eso es la clave. Así están las cosas. Y esto ya lo auguro, yo soy tremendo en esto, pero bueno, esto va para largo. O sea, esto no va a terminar en un mes, por ejemplo. Ni en 2, seguramente. Ni en 3. Pero bueno, hablaremos ahora de esto. Te acabas de A congelar. Ahora. propósito de esto, por cierto, Fernando, el otro día la advertencia respecto a, perdón, Fernando, el otro día no presentaba la advertencia respecto a la escasez de combustible en Europa la embajada rusa, tampoco la embajada china, sino el propio gerente de operaciones en Europa de la Shell. Claro. Los políticos aquí en Europa están a lo suyo. Qué maldad. Venga, hay que seguir luchando contra los rusos, como sea. Oiga, pero como a este paso van ustedes a luchar a pedradas, porque es que no van a tener nada. Pero bueno, da igual, qué maldad. Son así y no hay que defraudar a la caja Calas, que está siempre metiendo a los rusos por medio. ¿Y qué opina usted del cambio climático? Bueno, pues es un tema muy terrible y tal, las culpas de los rusos. ¿Y qué opina usted pues yo qué sé, del último partido de fútbol que ha habido entre selecciones europeas? Bueno, un partido muy interesante y tal, pero hay que reconocer que la intervención rusa desvirtuó el partido. Pues eso es caja Calas. Pero no, hablaremos porque la situación es muy grave. Como ya saben, los demoledores y las demoledoras, en el caso de Asia, se están dando ya situaciones muy duras, y con medidas muy duras, y esto no ha hecho más que empezar. Porque digamos que hemos asistido a lo que podríamos llamar la primera parte de la guerra, por llamarlo de alguna manera, es decir, esa fase que hemos visto durante todo este mes, llevamos ya un mes, se cumplió ayer, que hemos visto durante todo este mes, en la que salta la agresión de los israelíes y de los norteamericanos y tenemos unos norteamericanos israelíes que piensan que porque le han convencido Netanyahu a Trump, diciendo, esto es una guerra de 4 o 5 días, no te preocupes, estos están acabados, la gente se va a levantar y tal. Y entonces, bueno, pues lanzamos un ataque y ya verás qué bien va esto. Lanzan el ataque de decapitación con la muerte de Ali Yamenei, de los altos cargos y demás,
Y claro, evidentemente, como todo lo que le contaba Netanyahu era mentira, pues el resultado es que se monta una guerra que podríamos llamar de desgaste en el sentido de que, de desgaste misilístico, en el sentido de que lo que ha hecho Irán, que sí que tenía preparación para esta guerra, que la veía venir desde hace muchísimo, de hace muchos años, bueno, estaba bien preparada, tenía además, digamos, el entrenamiento, entre comillas, de la guerra de los 12 días y está llevando a cabo una guerra bien planificada, bien montada, a base del desgaste de los misiles de los sistemas de defensa antiaéreos israelíes y norteamericanos y al mismo tiempo atacando, y esto es fundamental, todas las bases norteamericanas en la región. De tal manera que ahora, cuando se plantean esta segunda fase, la de la intervención militar por tierra, que esto ya lo podemos dar por hecho, pues Trump se encuentra con muchos problemas, entre otras cosas que no tiene bases. De hecho, han llegado algunas tropas, unidades de fuerzas especiales, etcétera, han llegado a la región. ¿Y a dónde han llegado? Pues a los únicos dos sitios que pueden llegar, al aeropuerto de Jordania y a los de Israel. Porque el resto, todos los de Irak, Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes, tal, aquí es imposible. Eso se ha perdido ya. De hecho, recién comenzando la transmisión, presentaba en este sentido la versión, los rumores difundidos el día de hoy en círculos militares, por ahí también en algún medio israelí, respecto a la posibilidad de un ataque en los próximos días, un ataque inminente, algo verdaderamente llamativo debido a que aún no generaron una masa crítica de recursos militares, pero quiero que presentemos esto, querido Fernando, primero con la única versión de esto difundida en los medios de comunicación, nada más y nada menos que en la prensa israelí, y después vamos a presentar un documento circulado en ámbitos militares, recorriendo círculos militares, no secreto, pero sí extraoficialmente. Y vamos a realizar un análisis de eso con tu permiso, querido Fernando. Comencemos entonces con esto. Aquí. Por aquí. Este es el canal 15 de Israel. Muy interesante, Fernando, el seguimiento de la prensa israelí, porque muchas de las cosas publicadas pocos días después por la prensa estadounidense y pocos días sucesivamente después por la prensa europea aparecen primero en la prensa israelí sin tapujos. Esto lo registrado hace horas respecto a esta versión. Atención. La pregunta de la reportera: comienza la fase 2 de la guerra con una ofensiva terrestre, lo mismo dicho recién por Fernando. Se espera la concentración de tropas en este lugar para poder comenzar efectivamente una acción terrestre. Y ahí responde este experto. Sí, efectivamente, es el objetivo. Sin embargo, me participan fuentes militares estadounidenses, de la suficiencia de tropas terrestres ya en este momento para llevar a cabo una operación terrestre inminente, no una invasión, lo quiero enfatizar, no una invasión, pero sí una operación contra la Guardia Revolucionaria iraní. Y contrarias del Estrecho de Hormuz. Esto es una decisión tomada. Y las mismas fuentes me están diciendo que al inicio de la semana próxima ya estarán listos para esta acción, incluidos miles de marines disponibles en la región.
En las próximas horas se espera la llegada de Rangers estadounidenses, así como también de miles de soldados adicionales. חיילים לפעילות קרקעית, שגם הם אמורים להגיע בימים הקרובים. כל אלה אמורים לאפשר עד תחילת השבוע הבא También יכולת en el inicio לצבא ארצות de הברית, אם esta תינתן לו הפקודה semana, מהנשיא האמריקני, לבצע מבצע קרקעי משמעותי a la espera de la orden de Donald Trump en los primeros días para comenzar la operación militar terrestre. בשטח איראן. אותו גורם גם אומר לנו, כרגע כל האופציות על השולחן, כלומר, לא רק השאלה אם יהיה מבצע קרקעי, אלא מה יהיה אותו מבצע. Según mis fuentes militares, otra vez traduciendo la opinión de este supuesto experto, según mis fuentes militares, varias opciones están en la mesa de Trump respecto al lugar del מבצע ataque. קרקעי שעליו יוחלט, יש כמה אפשרויות מהבחינה הזאת, שוב, כמו שאמרנו, האפשרות להשתלט על איחארג', אפשרות להשתלט על אזור. Una de las opciones es un ataque a la Guardia Revolucionaria, otra la toma de áreas en los alrededores de la Guardia Revolucionaria. אבל כאמור, בשלב זה ההחלטה ניתנה לנשיא טראמפ, מבחינת המשא ומתן כרגע צריך לומר, אין יותר מדי התקדמות, יש אולי חילופי מסרים, לא יותר מזה, וכאמור, בגלל שזה המצב... Pero la decisión fue tomada y ante el estancamiento de las negociaciones, esto tendrá lugar muy pronto. בהחלט נערכים בממשל האמריקני ובצבא ארצות הברית. Bien, esta la única mención a esto, estimado Fernando. Antes de presentar este documento con los planes sobre un ataque a la bahía de Chabahar, ¿cuán plausible, Fernando, un ataque en los próximos días con la conglomeración actual de tropas, en tu opinión? Pues, a ver, depende, me explico. Es decir, puede ahora mismo, incluso mañana mismo, puede hacer alguna operación con fuerzas, valga la redundancia, de operaciones especiales, es decir, con Buenas Verdes, Delta Force, los Rangers que acaba de nombrar y tal. Pueden, es decir, pero estaríamos hablando de una operación muy reducida. Es decir, todos que mandamos para que nos entendamos, de una operación tipo comando. Pues sí, pueden mandar una unidad a tal sitio con un objetivo muy concreto que destruya pues un radar o lo que sea y luego volverse. Este tipo de cosas, sí, las puede hacer mañana, pero esto no es lo que quiere hacer Trump. Es decir, Trump lo que quiere, hay básicamente lo que tú señalabas. Bueno, una opción que la podemos yo creo que descartar, aunque con Trump nunca se sabe, que es la de que mandamos fuerzas de todo tipo y condición allí, en medio de Irán, a hacernos con las reservas de uranio que tienen los iraníes. Esto es una chifladura, esto es imposible, pero bueno, podría ser un paripé. Es decir, vamos allí, aunque nos maten unos cuantos hombres, ¿qué más da? Decimos que hemos acogido el uranio enriquecido de los iraníes y a partir de ahí, pues ya nada, ya hemos ganado, cantamos victoria y nos vamos. Bueno, yo creo que esto no va a pasar. La otra, como bien ha señalado el de la boina, como diría yo, lo digo por esto que llevo aquí, el de la boina, pues lo de la isla de Hark, que ya hemos hablado, bueno, pues habría que ver. Logísticamente es muy complicado. O sea, es que esto primero hay que llevarlos y no es tan fácil porque lo más cercano son las bases de Kuwait, pero las bases de Kuwait han sufrido bastante y yo no creo que estén para muchos trotes. Es decir, que más o menos casi todas las bases del Golfo Pérsico están bastante tocadas, bastante destruidas. Entonces, no creo que pueda servir, quién sabe, ¿no? Pero que pueda servir como puente logístico, ¿no? Para llevar allí tropas, porque lo que tiene que hacer, y esto que tiene que quedar claro, o sea, esto siempre es igual. Tú tienes que hacer una operación militar, la que sea, y necesitas llevar X número de soldados, una cierta cantidad notable, 10.000, 20.000, 100.000, 1 millón, 3 millones, da igual. Tú tienes que hacer una preparación logística de antemano y tener lo que podríamos llamar un punto de concentración, es decir, un punto en la retaguardia, en una zona, digamos, que no esté muy a tiro del enemigo, donde vas a ir llevando toda esa masa
la vas a concentrar y luego a partir de ahí ya la vas a lanzar. Para que nos entendamos un poco, fijaros que el famoso desembarco de Normandía, pues no fue llegar y desembarcar, ¿no? Llegaron a Inglaterra, territorio aliado, allí acumularon un montón de gente durante meses y meses, preparativos, barcos, un montón de cosas, y luego ya determinaron el día y el sitio donde iban a desembarcar. Pero eso requirió una acumulación enorme que duró meses, un montón de tiempo. Pues esto es igual, es decir, necesitas un punto de concentración de esas tropas que están llegando. Ese punto de concentración, pues obviamente, tal y como está la situación ahora mismo, tiene que ser Israel-Jordania, que para el caso es lo mismo, porque no hay otros. Lo más cercano ya está muy destruido. ¿A qué lleva eso? A que por el momento, con las tropas que tiene ahora mismo en la región, puede hacer poquitas cosas tipo operaciones de comando, porque aunque ya está allí, en la base de Diego García, la 31 Fuerza Expedicionaria de Marines, que ha llegado, pero no los puede lanzar así por las buenas. Y Diego García está a 4.000 kilómetros. No es precisamente en un sitio cercano. Fernando, sobre esta posibilidad, aquí un documento frente a mí y no voy a presentar más información respecto a este documento que la siguiente, un documento de la inteligencia militar de un determinado país, realizando la siguiente lectura. Voy a presentar un pedacito, Fernando, y después, por favor, querría tu opinión. Textual. El conflicto actual requiere una victoria escénica del presidente estadounidense Trump para permitir una salida adecuada de esta guerra. El cansancio bélico crece en Israel y Estados Unidos ha abandonado sus bases estratégicas en Irak y Bahrein, mientras que las bases del Golfo Pérsico están bajo intenso fuego iraní. La operación terrestre que mejor se ajusta a la doctrina Trump es el desembarco en la bahía de Chabahar, la ciudad portuaria más meridional de Irán, en el escasamente poblado Baluchistán, podría tomarse para dar un toque táctico victorioso a un acuerdo beneficioso para Trump que podría resultar bastante importante para los iraníes de manera que abran el estrecho de Hormuz. Esto está dentro de las capacidades de Estados Unidos y parecería suficientemente efectivo con el mínimo riesgo para las Fuerzas Armadas estadounidenses. La región está ligeramente defendida en términos convencionales, al ser la menos importante de las tres zonas costeras defendidas. La presencia tradicional de la Guardia Revolucionaria Islámica se concentra más en el interior de Irán, lidiando con separatistas. El separatismo de los baluchis en promedio suele exagerarse en este tipo de análisis, al igual que el carácter baluchi de la región. En realidad, la región es bastante multiétnica, pero sería razonable suponer que, a diferencia del ejército de Saddam Hussein entrando en su propio Stalingrado, cuando los pueblos de civiles iraníes se alzaron en armas en masa, en realidad los habitantes de Baluchistán, en una operación en esta región, simplemente se comportarían como civiles normales ante los marines estadounidenses. La base naval ha sido bombardeada intensamente en el pasado, pero aún representa un objetivo factible. La destrucción de los búnkeres de drones de la Marina es un objetivo plausiblemente impresentable para una operación de este tipo. Así comienza este documento, Fernando. ¿Cuán pensable, como pregunta inicial, Fernando, cuán pensable una operación precisamente en Chabahar? Y voy a presentar el mapa a nuestra derecha. Claro, porque esto si no realmente aparece... Chabahar es un puerto importantísimo, clave para Irán. ¿Por qué? Porque está al otro lado del estrecho de Hormuz. Está en el Golfo de Omán, no está en el Golfo Pérsico. Aquí lo que presentaba antes Fernando, la isla de Hark, lo que hemos hablado fundamentalmente, la isla de Hark, ¿sí? Esto, bueno, ¿pueden hacerlo? Sí. Pero
le veo poco sentido a todo, bueno, a todo lo que están haciendo, pero vamos, pueden hacerlo, sí, como intento de chantaje contra los iraníes. Aquí tenemos el Golfo Pérsico, digo, el Estrecho de Hormuz. Pueden atacar el Estrecho de Hormuz y conquistar las islas del estrecho. Se está hablando mucho de Abu Musa, tal, no sé qué. Pueden. Pero Aquí Keshem incluso la marcada costa, y la de la otra. Sí, la Keshem y esta, Qasem, si no o recuerdo Qasim, mal, ¿cómo se Adamira, llama esta? esta otra Sí, importante y aquí. otras pequeñas que hay por ahí, Esta están no hablando ahora mucho. Abu Musa y Arak, ¿cómo se llaman las la otras Arak, dos? sí, Pequeña, no sé qué, estas otras que están aquí, al lado de Kiss. esta de No, aquí no, arriba. estas son unas. Pero últimamente, al Isla otro de lado, Hormuz. a la izquierda, hay otras pequeñitas, también se está hablando de ellas. Estas que están por aquí, estas creo que son aquí, estas Estas de enanas. aquí, ¿no? Sí, Sí, Abu efectivamente. Musa y no me acuerdo cómo se llaman las otras dos. No sé qué mayor y no sé qué menor. Todas estas importantes, Fernando, Claro, todas estas importantes porque en el corredor liberado por los iraníes en este momento para el pase, deben recorrer esta región, por ende todas estas islas pequeñitas y naturalmente la de Keshem claro. también, como alternativas mencionadas. Pero esto lo hablado hasta ahora y nosotros ahora estamos presentando algo Ahí, completamente distinto con Chabajar. una eventual operación aquí. Chabajar es un puerto de aguas profundas que Efectivamente. es clave para Irán. Y como es clave desde hace mucho tiempo, donde los indios, es decir, tienen un acuerdo con los iraníes para, digamos, alquilarles una parte del puerto y tal, y tienen allí, digamos, muelles y demás, porque desde Chabajar es una de las grandes alternativas para que el corredor económico norte-sur ruso pueda ir a un sitio ya muy cercano a la India y pasado el problemático Estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo es una salida, la mejor de las salidas para los países de Asia Central, que como todos sabemos no tienen salida al mar. Sería, digamos, la más recta y la menos complicada que ir por Afganistán, Pakistán y este tipo de cosas. Ya digo, y que es un puerto también muy importante. Los chinos tienen un puerto cerca que es el de Hacks, que también tienen alquilado allí muelles y demás. Luego, ¿podrían ir a Chabajar? Sí, pero imaginemos, toman Chabajar y si es que siempre es el mismo problema. Primero está dices, bueno, no desbloqueas con el Estrecho de Hormuz con eso. Lo que haces es tomar una cabeza de puente en una zona que está cercana al Estrecho de Hormuz, pero vale, tomas el puerto de Chabajar. Lo van a bombardear, te lo van a machacar. Fijaros que aunque ahí se ve muy bien que aquí menos, porque esto ya está llegando hacia la zona de la frontera con Pakistán, pero toda esta zona, según vas avanzando ya hacia el Estrecho de Hormuz, etcétera, como veis, es muy montañosa. Con lo cual, tienes el problema de que, aunque esta parte es menos montañosa, pero tienes el problema de que enseguida te vas a encontrar con montañas y desde altura te van a bombardear. Si es que todo es un disparate, pero para esto, o sea, para atacar Chabajar, que lo pueden hacer, ¿eh? O sea, por poder pueden. Pero para esto no lo puedes hacer. Esto con 1000 hombres no lo hacen, ni 2000, ni con una brigada, ni con 2. Presento un poquito más de este plan, Fernando, porque de alguna manera Cuenta, que me interesa. responde a tu pregunta, cuál es el objetivo, aunque Claro. pues podemos realizar un cuestionamiento de esto, pero por lo menos presenta un plan en este sentido. Más de este documento, textual. Al parecer, las fuerzas regulares del ejército iraní no se encuentran en la región en número suficiente ni están organizadas para responder de inmediato. Ciertamente, la Guardia Revolucionaria Islámica en la ciudad opondría resistencia con drones o armas ligeras, pero la superioridad numérica y terrestre local junto con los ataques aéreos y el apoyo naval serán determinantes en las primeras 12 horas de la invasión. En caso de movilizarse grandes fuerzas, serían detectadas desde el aire y las fuerzas de asalto son lo suficientemente pequeñas y ligeras como para ser evacuadas rápidamente antes de que reciban un duro golpe.
Si se considera útil y factible desde el punto de vista operativo o político, las fuerzas de contraataque iraníes también podrían contar con la ayuda de refuerzos de las brigadas aerotransportadas que aún se desplazan hacia la región, así como fuego naval o aéreo. Políticamente, un desembarco de este tipo podría utilizarse como parte de una negociación para un alto el fuego o simplemente como una victoria táctica para presumir, al más puro estilo de Trump. Además, serviría como ensayo general para futuras operaciones de entrada anfibia o de asalto aéreo durante el resto de la guerra, algo similar al desembarco en Dieppe o Dieppe en alemán en la Segunda Guerra Mundial, pero con suerte más exitoso que en aquel entonces. En concreto, Fernando, aparentemente el plan aquí básicamente respondería a generar una victoria táctica, una conquista de esto rápido para generar una negociación inminente con Irán antes del inicio de una reconquista de más tiempo. ¿Algún sentido en una idea A ver, así, Fernando? nada de lo que se plantea, desde lo de Leila Hark, el desbloqueo del estrecho de Hormuz o esto, tiene más mínimo sentido. Pero bueno, dentro de que hay que hacer algo, es decir, podría ser, sí, es decir, pero es que, primero, no tienen la fuerza ahora mismo sobre el terreno acumulada para hacer eso. Segundo, el factor sorpresa ha desaparecido. Si cuando estaban en las negociaciones al principio, antes de que empezara la guerra, esto lo hubieran más o menos preparado y lo hubieran hecho desde el primer momento, porque hubiera sido el objetivo inicial, bueno, pero es que ahora está en sobreaviso. Quiero decir, no olvidemos que esto necesita una acumulación de fuerzas y que, claro, en el momento que juntes un montón de barcos, tal, lo que sea, porque todo esto hay que hacer un desembarco. Operaciones aerotransportadas, etcétera. Los barcos de desembarco, que llevan la lancha de desembarco, etcétera, no se pueden poner a 1000 kilómetros, tienen que estar al lado de la costa. Es decir, con la protección de la aviación, etcétera. Pues todo es de una magnitud grande, con lo cual le van a estar esperando. Aquí ya saben. Algo más sobre esto. Sí, ya saben que es una de las opciones, los iraníes. Sí, sin dudas. Aquí un extracto más de este documento. En comparación con las islas del Golfo Pérsico, Sí. la bahía de Chabahar también es un objetivo más viable para una operación de este tipo, ya que no tiene gran importancia para los iraníes ni es intrínsecamente indefendible. Es muy posible que las fuerzas locales iraníes se replieguen y organicen una respuesta tras una resistencia simbólica. A diferencia de las islas, existe una enorme profundidad estratégica que permite a los defensores replegarse hacia las montañas. Los defensores de la isla, en cambio, cualquiera de las islas del Golfo Pérsico antes mencionadas, los defensores de las islas se verían obligados a luchar hasta la muerte. Las bajas estadounidenses serían entonces numerosas. Si bien no en términos relativos para este tipo de operación histórica, sería inaceptable una operación de este tipo para la doctrina Trump, que exige un nivel de impecabilidad absoluto. El llamado imperialismo sin costos, como lo han determinado algunos de sus defensores. En este sentido, una incursión en la bahía de Chabahar tendría como objetivo un número de bajas inferior a 10 para ser considerado un éxito rotundo, menos de 20 sería un éxito, aunque más costoso de lo deseado, y más de 20 se consideraría un fracaso político, pero aún así un éxito operativo y táctico masivo. En un entorno de vida o muerte como una isla, donde la retirada es prácticamente imposible, incluso una guarnición de 200 hombres derrotada con una proporción de bajas muy favorable resultaría sin dudas en más de 20 estadounidenses muertos. Es el cálculo, esto menos indefendible que una isla, los iraníes retrocederían y podrían en esas primeras 12 horas conquistar esto sin grandes bajas, a diferencia de una isla con la defensa hasta la muerte y naturalmente más bajas, más muertos, y para Trump la imposibilidad de una operación hollywoodense para su audiencia.
Pero es que el problema es ese, es que este cálculo que haces, no, 20 muertos. 20 muertos no vas a tener cientos de muertos. Es decir, que no es lo mismo. Con lo cual, se te van a echar encima. Y ya digo, Chabajar es un puerto enorme, hay que controlarlo. Es decir, basta con que hayan unidades, unas cuantas unidades, para que tengas que lidiar con ellos, acabar con ellos. Y eso te va a suponer bajas, te van a estar atacando las fuerzas de desembarco. Esto no, diga lo que diga, no lo puedes tomar con 500 hombres de operaciones especiales, no. Pero sí es que el puerto es enorme. Y lo tienes que tomar pues, con miles. Y con miles ya se ven venir. O sea, esto no puede ser una operación de tipo comando peliculero, en el cual van aquí 10 señores en unos spray de estos de rotor giratorio y otros 10 en otro y toman. No. Esto es enorme. Es decir, aparte que ya están. Es decir, que esta posibilidad, los iraníes ya la tienen contemplada. Efectivamente, es decir, como señala aquí, es que la profundidad estratégica en Irán, en cualquier sitio de Irán, es enorme. Es decir, que perfectamente, si ven que la cosa está muy difícil, le pueden dejar ya bajar, es decir, las playas, la costa, y de retirarse y empezar a bombardearlos desde fuera. Aparte que Claro, en el momento de la operación, les caería de todo. de acuerdo, Y basta pero con que le den un pepinazo a un barco, un pepinazo a un barco y salgan la foto del barco ardiendo para que el desastre ya esté garantizado. Hemos visto lo del Gerald Ford. Sí, ahora, Fernando, aparentemente la lógica de esta operación Sí. respondería a la ocupación por apenas unos días, 24 horas, 48 horas, 72 horas, generar una negociación y una salida. Claro. En ese sentido, generaría más sentido precisamente que la captura de una isla donde desde la hora 1 te van a machocar a bombazos y a Claro. dronazos. Aquí deberían primero los iraníes retroceder y después recién comenzar desde las montañas una defensa más efectiva. Sobre lo operativo, aquí más precisiones en cuanto a cuántos y quiénes deberían participar. Textual nuevamente. Las fuerzas previstas para dicha operación son las 2 unidades expedicionarias de marines, un batallón de Rangers y los SEALs o boinas verdes disponibles o considerados necesarios para misiones de reconocimiento o exploración que permitan planificar esta operación. En nuestra opinión, es imprescindible la inserción de los SEAL con submarinos pequeños para asegurar que todo esto no se convierta en una trampa desastrosa. Idealmente, las fuerzas especiales también deberían capturar o identificar el suministro local de combustible o incluso de agua en caso de que el combate se prolongue más de lo previsto o se decida utilizar la zona como punto de apoyo para una verdadera invasión en el futuro. Esta fuerza también cuenta con el apoyo de prácticamente todos los aviones estadounidenses desplegados en la zona y de la quinta flota en el Océano Índico. No se prevé ningún apoyo por parte de los demás miembros de la coalición, Israel o los países de Medio Oriente. Las primeras 12 horas de esta misión y la configuración de las operaciones especiales serían de la siguiente forma. SEALs, boinas verdes, separatistas respaldados por la CIA y paracaidistas de rescate, junto a inserciones de mini submarinos o inserciones misteriosas en los días previos a la misión. Esto sería realizado para detectar la presencia de armamento antiaéreo pesado o blindados que indicarían que toda la operación es una trampa o requeriría una mayor reducción del poder aéreo en el área. También una posible misión de inserción en un mini submarino durante el esfuerzo principal para reconocer posibles depósitos de la Armada o de
guardia revolucionaria o bases de drones ocultas en lo profundo de la bahía, mientras el caos de la batalla principal proporciona cobertura. Según la disponibilidad en el teatro de operaciones, un equipo de recuperación de paracaidistas de rescate, Rangers o tripulación aérea del SEAL debería estar en espera. Han visto muchas películas de Hollywood. Es decir, han visto muchas películas, pero esto no es real. Quiero decir, a ver, si se puede tomar trabajar, claro que se puede. Lo pueden tomar. Pero ya fíjate que ya el tipo empieza a decir, bueno, a ver, no, bueno, aparte de esto de los mini submarinos y tal, que esto queda muy bonito. Es decir, pero ya está diciendo, bueno, claro, las dos fuerzas expedicionarias de marines. Una que está y otra que todavía no está, ni siquiera ha salido de Estados Unidos, que según todo apunta va a ser la 13 Fuerza Expedicionaria o la 13ª Fuerza Expedicionaria de Marines. Los Rangers, pues no sabemos, parece que hay algunos, pero claro, esto también en los números, es decir, los boinas verdes, los Navy SEAL, ¿en qué cantidad? Porque esto como no decir nada, esto es como si yo te digo, pues tienen que ir, yo qué sé, los paracaidistas, ¿pero cuántos? ¿100? ¿1000? 5.000, 30.000, 200.000, quiero decir, tienen que ir muchos. Recordemos que cuando estamos hablando de Estados Unidos, todas estas fuerzas de operaciones especiales no son precisamente pequeñas. Estamos hablando de 70.000 hombres, es más grande que muchos ejércitos. Es decir, porque como contábamos el otro día, los norteamericanos, después de la experiencia de Irak y el desastre de la ocupación de Irak, redujeron el ejército de tierra y aumentaron de manera extraordinaria sus fuerzas de operaciones especiales. Por eso tiene 70.000 hombres, que es un disparate. Seguramente para hacer esto habría que llevar varios, pues no sé, pero varios miles. Más las dos fuerzas expedicionarias de marines. Más, como ya está contando él, creo que hablaba de paracaidistas, es decir, que menos que una brigada de paracaidistas, o sea, 3.500 aproximadamente. Es decir, ya estamos acumulando una cantidad que esto se ve venir. Es decir, sí, puedes dejar unas fuerzas, digamos, tipo comando y tal, inicialmente para que hagan operaciones que caoticen y que despisten a los iraníes. Sí. Pero los iraníes esta opción ya la conocen. Es decir, quiero decir, porque ya saben todas las opciones que pueden hacer los norteamericanos. Y como bien señalaban, incluso pueden hacer, si no tienen capacidad de respuesta dura en el puerto de Chabahar, se pueden incluso retirar, como tienen profundidad estratégica, y desde allí machacarlos a drones, a bombazos. Es un disparate. Porque además luego dices, bueno, tomamos el puerto de Chabahar, vale, lo tomamos. Bien, lo hemos conquistado. ¿Y ahora qué? Negociamos con los iraníes. Presento un poquito más, Fernando, porque esto todo un plan bastante elaborado. Sí. Si osado o no, una cuestión de interpretación. Yo acompaño tu visión completamente, pero el plan presenta detalles en cuanto a esto. Atención. El aeropuerto internacional, que también funciona como base aeronaval, sería tomado por los Rangers. Aunque no fuera un objetivo de gran relevancia política, es necesario para cortar cualquier esfuerzo, para cortar cualquier refuerzo iraní a Konarak desde Chabahar o viceversa, controlando la carretera con misiles antitanque Javelin. Además, sería crucial para cualquier operación de refuerzo, reabastecimiento o retirada. Este es el punto más crítico de la misión, con un toque al estilo de la operación Overlord, que sin duda complacería al secretario de guerra. Este punto debería capturarse la noche anterior al desembarco para que los Rangers controlen el fuego en las carreteras que conectan las dos ciudades de forma similar a los lanzamientos del día D planeados para aislar las playas de los refuerzos. Una infiltración avanzada de fuerzas especiales podría ser clave aquí, ya que el aeródromo podría no estar defendido debido a la amenaza de los bombardeos estadounidenses o podría ser despejado de defensores mediante el poder aéreo y los C-17 podrían simplemente aterrizar
en lugar de lanzarse en paracaídas. Los Rangers no tendrían que descender y reorganizarse, sino que podrían tomar inmediatamente los objetivos del aeródromo en el escenario de mayor resistencia. El batallón de Rangers atraería la atención de los defensores, quienes se organizarían para atacar el batallón que controla el aeródromo, y mientras atacan abandonarían sus posiciones, donde estarían preparados para resistir un desembarco de infantería de marina e idealmente quedarían atrapados entre ambas fuerzas. Puesto esto en el mapa, porque si no realmente muy Sí, complicado, muy pues, etéreo todo esto. Por aquí, por ejemplo, por aquí, el mapita de esto con un segundo de sí, tranquilo. Bueno, que esto, paciencia. a ver, si es que lo que decía antes, vamos, es decir, pueden tomar Chabahar, como pueden tomar el estrecho de Hormuz, ¿eh? Como, si quieren, lo pueden tomar. Ahora bien, necesitan primero un tiempo de acumulación de fuerzas, que depende del objetivo, te va a costar, ese tiempo te va a llevar, es decir, te va a llevar mínimo, si es una operación de ese tipo seria, vamos a ser optimistas, mes y medio, vamos a ser optimistas, 2 meses, venga, va, vamos a meterle expresión, un mes, que ya es poquito tiempo. Es decir, que esto sería ya en mayo. Luego dices, vale, ocupas. Mira, aquí está. Ah, mira, aquí tienes el. Aquí todo especificado. Sí. Arriba a la izquierda, aquí visible el primer objetivo, al menos cronológicamente, el de los Rangers con este aeropuerto. Esto supuestamente tomable la noche anterior y fundamental para el control de estas carreteras, uniendo por sobre todas las cosas la ciudad de Chabahar, la ciudad portuaria ubicada abajo a la derecha, con el resto de las localidades costeras, por sobre todas las cosas con esta de aquí, con Arak. Entonces, primero los Rangers por ahí, a la vez los SEAL con submarinos, con mini submarinos en esta región de aquí, en Nazarbad, y mientras tanto, el objetivo principal, abajo a la derecha, en Chabahar, la captura de la ciudad y del puerto. ¿Qué población tiene Chabahar? No sé. Si, míralo por ahí en la Wikipedia, aunque sea. Entre 70.000 y 100.000 habitantes, aparentemente, querido Fernando. Madre mía. Qué disparate. Estos se creen que es un pequeño pueblecito, ¿no? Como en Normandía y tal. A ver. Vamos a suponer que sí, que lo hacen. Y entonces, claro, esto lo hace para algo, porque quieres tomar Chabahar no por tomar Chabahar en sí mismo, sino como elemento, o uno, para una negociación, o dos, para una operación aún mayor, que sea un disparate aún mayor. Vamos a poner que es para negociar y decir, mire, tenemos el puerto de Chabahar, o abren ustedes el estrecho de Hormuz, porque no olvidemos que todo esto, a pesar de lo que diga Trump, que a veces se desvía y dice que es una cosa y otra, no, todo esto se abre, o sea, todo el gran problema es el estrecho de Hormuz. Mientras tengan el control los iraníes, la economía mundial se va a hacer puñetas. Es decir, y Trump con la economía mundial también se va a hacer puñetas. Y los norteamericanos también con Trump. Con lo cual, lo que tiene que hacer Trump, por lo que está desesperado, es que tiene que desbloquear el estrecho de Hormuz. Es decir, y no sabe cómo hacerlo, porque no hay manera. Pues bien, esto sería una especie como lo de Harper a lo bestia. Es decir, tengo vuestro principal puerto al otro lado del estrecho de Hormuz. Por aquí entran muchos barcos, tienen muchas relaciones, especialmente con la India. La India protestaría por esto, porque les afecta. Pero bueno, da igual lo que digan los indios. Bueno, lo tomas y entonces dices, pues si no abres el estrecho de Hormuz, nos quedamos con el puerto de Chabahar, no nos vamos de allí. Y entonces llegan los iraníes y dicen, pues haz lo que os dé la gana, no empezamos a abrir el estrecho de Hormuz. ¿Y qué? ¿Y ahora qué haces? Quiero decir, ¿vas a invadir Irán? No, eso sería... Mira, para invadir Irán, si eres muy optimista, necesitarías... Vamos a ser optimistas.
1 millón. Pero lo más normal serían 2 millones, incluso 3 millones de hombres. Estamos hablando de un país gigantesco con una población gigantesca. Eso ahora mismo, o sea, tendrías que movilizar todo el ejército norteamericano, más toda la Guardia Nacional, más todos los reservistas habidos y por haber. O sea, es que no nos olvidemos. Y luego además hay que hacer rotaciones, hay que hacer un montón de cosas. En Irak estaban al límite. Al límite. Y Irak es un país más pequeño que España. De tamaño. De población. Estamos hablando... es que es un disparate. Pero bueno, va. Ya digo, si quieren, pueden. El problema es que tú tomas un puerto, una bahía, lo que sea, unas islas, una ciudad, como elemento para conseguir algo después. Es decir, si es para negociar, te van a decir que no. ¿Y entonces qué haces allí? ¿Te quedas estancado como en Gallipoli? ¿Qué haces? Es decir, que el problema es que no tienes elementos de presión. Aunque toma a trabajar, bueno, pues le fastidias, sí, a los iraníes, porque es un puerto importante, es el puerto más importante en el Golfo de Omán, pero no les va, no es algo crítico. Es decir, de hecho, los iraníes lo que van a hacer es decir, pues seguramente si primero pelean allí, y luego tienes el problema de las bajas. Es que ahora mismo, tal y como está la situación en Estados Unidos, Trump no se puede permitir muchas bajas, por eso las esconden, entre otras cosas, que todavía no se hacen creer que han tenido una docena de bajas, es decir, de muertos, perdón. Digo, no, una docena no, habéis tenido más. Es decir, de hecho, se está hablando ya de que al menos no te diferencian entre heridos y muertos, que de bajas, pues por lo menos han tenido 500. Esto no, claro, es que, esto te iba a generar una cantidad de bajas brutal, brutal. Así y luego redondean además, este plan, estimado Fernando. sí, redondea. Los SEALs con sus mini submarinos al norte y los Rangers en el aeropuerto, arriba a la izquierda. Textual nuevamente, 2 unidades expedicionarias de marines pueden tomar mediante un abordaje anfibio o con helicópteros las instalaciones portuarias y las posiciones defensivas cercanas a las ciudades, pero no dentro de ellas. Desembarcarían en la península al oeste de la bahía, cerca de la ciudad de Konarak, y al este podrían entrar en la bahía y desembarcar cerca del pueblo de Tis, ligeramente al norte de Chabahar, o atacar las playas del Golfo directamente en la ciudad. Si bien teóricamente toda esta operación podría realizarse con infantería de helicópteros, el despliegue anfibio sería necesario para desplegar sistemas pesados como equipos antidrones MADIS u obusos ligeros para las unidades expedicionarias de marines. Además, esto permitiría la retirada de las fuerzas sin depender de métodos más espectaculares, pero arriesgados, como el robo de barcos pesqueros del puerto. La mayor parte del equipo pesado, incluyendo la artillería ligera de las unidades expedicionarias de marines y los equipos de defensa aérea MADIS, convertiría la península de Konarak en la base de fuego de los marines para la misión. Entonces, a la izquierda y a la derecha, los desembarcos de los marines y, según esta gente, utilizando estos vehículos, según nuevamente el reporte, podrían solo con marines aerotransportados, con infantería transportada en helicópteros, pero además podrían estar acompañados por el desembarco anfibio de estos obuses ligeros y estos vehículos antidrones. El plan. Yo es que lo veo delirante. ¿No, pero fíjate que incluso en el plan ya te están diciendo, tendríamos que utilizar 2 fuerzas expedicionarias de marines, es decir, 5.000 hombres, números redondos. 5.000 hombres ya no es ninguna tontería, con todo lo que lleva las 2 fuerzas expedicionarias de marines detrás, con todos los buques. Es decir, si es que... Y luego, tú puedes hacer operaciones de paracaidistas, coger las marines, meterlos en los helicópteros y en los Osprey estos de rotor giratorio, que son así como un avión con 2 rotores y tal, y los puedes llevar, ¿vale?
Es decir, pero eso es una parte. Luego tiene que venir más gente. Y esa gente, incluso cuando ya has tomado pues una cabeza a la playa, una cabeza de puente, lo que sea, a partir de ahí, eso no es más que pues eso, el desembarco, la toma de una serie de posiciones y luego toda la logística que viene detrás, o sea, aunque tienes tanques que son anfibios y tal y cosas de estas, pero todo lo demás te lo tienen que suministrar barcos. Y esos barcos, que son barcos de transporte, es un tiro al blanco. Es decir, porque esos son barcos normales, normales y corrientes, no son barcos de guerra, son barcos que van cargados de todo, de municiones, de comida, de agua, de un montón de cosas. No olvidemos que la mayor parte de los soldados en una guerra moderna se dedican a labores logísticas, no a combatir, porque tienes que suministrar a esa gente todo el tiempo que vaya a estar ahí. Eso es un tiro al blanco para los iraníes, que pueden lanzar misiles. No olvidemos la amplísima gama de misiles que tienen los iraníes, que van desde misiles de corto alcance, que pueden alcanzar en 100 kilómetros, tal, 300, 400, 2000, se supone que ahora pueden tener hasta 4000, pero da igual, te lo pueden lanzar desde cualquier sitio. Más drones, los Shahid, los famosos Shahid que los producen como churros, ya tenemos, ojo, esto es importante, ya tenemos confirmación visual, en este caso en Irak, de drones rusos que están siendo operados por los iraníes. El famoso Shahid 136 que se lo vendieron a los rusos quedaron en el Geranium 2, que es un Shahid mucho más evolucionado y con más tecnología, más elementos y cámaras de infrarrojos, tal, un montón de cosas. Y eso se lo están ahora mismo mandando los rusos a los iraníes. Y hemos visto uno, ¡pum!, derribado en Irak, que lo estarían lanzando contra alguna base norteamericana. Luego ya sabemos que los rusos les están mandando armas. Shahid, como bien sabes, o geranios, nos da igual, para el caso, los produce como churros, tanto los rusos como los iraníes. Con lo cual, si empiezas a mandar Shahid, que aunque te derriben muchos, algunos van a llegar a su objetivo. Y como tu tolerancia de muertos es muy pequeña, porque no te puedes permitir muchos muertos, pues es que es imposible. Es decir, esto no se puede hacer si no estás dispuesto a aceptar cientos de muertos. Que no es mucho, ¿eh? O si se quiere, cientos de bajas, para contar heridos y tal, porque, bueno, las capacidades que tiene Estados Unidos para hacer que, como pasa con los grandes ejércitos, es decir, para hacer que sus soldados heridos no se mueran allí y puedan rescatarlos a tiempo y tal, pues es muy grande. Pero esto, ya digo, en última instancia, ocupas tocha bajar, lo que quieras. ¿Y luego qué? Porque ese es el problema, porque los iraníes te van a decir que no. Aparte que vas a tener muchas bajas, a suponer que asumes las bajas que sean. Venga. Y a partir de ahí, los iraníes van a decir, no, yo me limito a atacarte a distancia, donde tú ni siquiera vas a llegar, y así nos podemos tirar todo el tiempo que quieras. Es decir, que el tiempo corre a nuestro favor, y la economía mundial estallando, y tú en casa con la gente protestando, porque la guerra no tiene ninguna popularidad, y Tucker Carlson y compañía, lo del movimiento disidente del MAGA, dando caña. ¿Qué tienes? Es que no tienes, esto no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, porque los iraníes basta con que digan, pues bueno, pues vale, es decir, pues no aceptamos. Ya han perdido los norteamericanos. Se van a tener que ir de allí, cuando sea, pero se van a tener que ir. O lo contrario, o vas a tener que mandar más tropas para ampliar eso e intentar ocupar ya una parte importante de Irán, cosa que es un disparate, pero bueno, como es Trump, cualquier cosa es posible. No, es decir, si es que el problema que tienen aquí los norteamericanos, y por eso, porque esto es una improvisación, quiero decir, no había planes bien preparados y tal, no había planes para esto. Y están improvisando, que si la isla de Har, que si aquí les hacemos chantaje con el petróleo, que si desbloqueamos el estrecho de Hormuz allí a lo bestia, que si tomamos el puerto de Chabahar. Sí, bueno, puedes plantear muchas cosas. Ninguna de ellas te sirve, porque no puedes asumir el costo. Y los iraníes sí.
Es decir, los iraníes pueden asumir el costo de perder miles de hombres. Los norteamericanos no. Es decir, si es que no... Y luego eso, aunque lo tomes, dices, bueno, vale, ¿y? Los iraníes te van a seguir atacando. Entonces, bueno, pues al final como Gallipoli te tendrás que ir. Es decir, bueno, Gallipoli, a ver, es una península en la Primera Guerra Mundial donde británicos y franceses hicieron un desembarco, es una península estrechita, para intentar derrotar al Imperio Otomano. Bueno, pues aquello fue un desastre. Se tiraron allí un montón de meses y apenas pudieron salir de las playas. Al final tuvieron que reembarcar otra vez y, bueno, salir corriendo sin haber conseguido ninguno de los objetivos. Porque además, no lo olvidemos, que esto para todos. Una operación de desembarco, una operación es de lo más difícil que hay. O sea, esto no es una operación de tierra normal, no. Una operación de desembarco es algo muy complicado y las simulaciones que hacen porque todo esto está más que simulado por parte de los norteamericanos, de todo ese tipo de operaciones, te dan muchas bajas. Porque es inevitable. Mientras tanto, Fernando, mientras los estadounidenses deliberan sobre el objetivo de una operación terrestre aparentemente inevitable, aunque todas verdaderamente descabelladas, completamente de acuerdo con tu análisis, en el marco de una supuesta tregua una supuesta tregua relativa a los ataques contra la infraestructura energética de Irán y viceversa, tregua impuesta por Trump después de 5 días de tregua tras su ultimátum de 48 horas, primero una tregua de 5 días, al final de esos 5 días una nueva tregua de 10 días. Hasta el 6. En el medio, los iraníes rechazaron las treguas, rechazaron las supuestas negociaciones en curso y rechazaron todo esto como una jugada de Trump para generar tiempo nada más. Pero mientras tanto, el día de ayer, los iraníes acometieron una vez más instalaciones nucleares en Irán, no la central nuclear, sino instalaciones nucleares destinadas a la producción de insumos nucleares. Agua pesada, sí. Efectivamente, y los iraníes respondieron aquí de hace un rato nada más las declaraciones de el vocero de la Guardia Revolucionaria, ya conocido por todos nosotros. Hay que bautizarlo de alguna manera a este hombre, ¿eh? Hay que ponerle un nombre. Solfagari, no tan especial como Yahya Yeray, el de los hutíes, Bueno, pues el amigo de Ibrahim, ya lo tenemos. Pero este señor también bastante especial. Y aquí, lo dicho hace minutos, y vamos a presentar algunas imágenes de los ataques recién registrados tras esta declaración. بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه حماس آفرینی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران Bueno, en el nombre de Dios, el más gracioso, el más piadoso, y continuando con valor las operaciones de las Fuerzas Armadas de Irán, comenzamos la oleada número 26 de la operación Promesa Verdadera 4. Con múltiples fases de ataque combinados entre misiles y drones, llevados a cabo por las fuerzas navales y también por la Guardia Revolucionaria, bajo el código "Oh Señor de todos los mundos", es el nombre de esta oleada, la operación con un nombre, ¿sí? Promesa Verdadera 4, porque ya 3 hechas antes, 3 promesas verdaderas llevadas a cabo antes, pero cada una de las oleadas con un nombre, y en este caso, Señor de los Mundos, así llamaron a esta. Operación llevada a cabo contra objetivos sionistas y estadounidenses en la región. En la primera fase de la operación, atacamos infraestructura
ذخایر تسلیحاتی در aérea پایگاه‌های آمریکایی y las bases de ویکتوریا، Victoria, عریفجان esto, la base de Victoria, si no recuerdo mal, en Irán, و la base الخرج de در Arifjan منطقه y la مورد base هدف de Al-Karj en la región con موشکی و misiles پهپادی atacadas قرار con misiles y گرفتند. drones. در ادامه محل Después de اختفای esto, نیروهای los lugares, los escondrijos o los escondites de fuerzas terroristas de, تروریستی ارتش del آمریکا و ejército رژیم estadounidense, صهیونیستی و حزب y del کموله régimen در مناطق مختلف sionista. از جمله آراد، نقب Uy, qué rápido todos los objetivos, de a poquito. و حزب Sí. کموله در مناطق En مختلف varias از جمله áreas, آراد، incluida la نقب، ciudad de Erab, Tel Aviv, ناوگان Al-Drafa y Erbil, پنجم دریایی todos از ellos رفح en و اربیل Israel. Los مورد atacamos اصابت con دقیق قرار mucha گرفتند. precisión. همچنین در Además, en respuesta a las opciones, a las acciones hostiles de los terroristas estadounidenses, پاسخ به اقدامات خصمانه siguiendo la destrucción del tanquero o del petrolero Al-Karharf, ارتش تروریستی آمریکا و به دنبال atacamos en انهدام Arabia Saudita también, هواپیمای سوخرسان la در base de پایگاه Al-Karj الخرج en در Arabia عربستان، Saudita, یک efectivamente. فروند هواپیمای راهبردی Y allí destruimos un AWACS E-3 estratégico de آواکس reconocimiento. E-3G با قابلیت شناسایی، فرماندهی و کنترل هواپایه که در آن پایگاه Ese avión, esa aeronave, AWACS, esa aeronave AWACS, conocida como E-3, Globetrotter, si no recuerdo mal, Sí. estaba estacionada ahí en esa را base مستقر بود به صورت 100% fue منهدم شد destruida en و un به سایر 100%, هواپیماهای همجوار además نیز de haber آسیب destruido جدی las وارد گردیده aeronaves است. ubicadas en sus ضمناً alrededores, todos estos aeronaves de repostaje, KC-135, esto Sí. no mencionado, pero visto en las fotos. دو فروند پهپاد اوربیتر Además, روز dos گذشته drones توسط Orbiter سامانه ayer نوین fueron پدافند interceptados por las پیشرفته Fuerzas سپاه Armadas تحت کنترل و هدایت iraníes, شبکه یک پارچه پدافند هوایی bajo el کشور control de la defensa integrada aérea de Irán. در Todo خرم‌آباد esto sobre رهگیری و Khorramabad. ساقط شد. انتشار ستون‌های دود و انفجار در منطقه و تصاویر لاشه‌های هواپیماهای منهدم Además de ataques registrados en videos contra otros شده países آمریکا aliados de la región, تلاش مقامات و رسانه‌های کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه را برای سانسور حملات تهاجمی ایران censurados خنثی por ساخته los است. medios de los respectivos دلاورمردان ارتش países. جمهوری اسلامی ایران از Bueno, بامداد Fernando, امروز انبار aquí un تجهیزات reporte Bueno, no sé si bastante... و اماکن Tienes la اسلامی foto نیروهای del ارتش AWACS, تروریستی es que es آمریکا. muy gracioso. Quiero decir, la foto del AWACS, porque claro, al principio, hasta que se mostró la foto del AWACS, los norteamericanos dijeron, no, bueno, sí, ha sufrido algunos daños menores y tal. Luego ves y dices, hombre, daños menores, vamos a ver, que no, pero lo dicen así como en su estilo habitual de mentiras para que no se vea realmente el daño que le están provocando los iraníes. No, daños menores. Y luego cuando ves la foto dices, hombre, daños menores, esto como tenéis que repararlo, vais pero bien, porque es que los daños menores hay que verlos para reírte. Dices, toda la basura, vamos. Entonces, claro, si te han intentado ocultar lo del AWACS con daños menores hasta que lo han sacado los iraníes, seguramente las fotos aéreas se las han proporcionado o los rusos o los chinos. No olvidemos eso, que les están diciendo todo, que les están dando imágenes en tiempo real, ¿no? Y bueno, las han sacado y luego han sacado ya no las aéreas, sino una tomada por alguien. Estas las imágenes aéreas, estimado Fernando, obviamente obtenidas de... Bueno, aquí lo ves y dices, los tres tanqueros y ahí uno de ellos, pues sería uno, había varios dañados y tal, y uno de ellos sería el AWACS, es decir, y claro, cuando desde arriba lo ves y dices, bueno, si no eres un experto, dices, bueno, pero si ves las fotos de cómo ha quedado el AWACS ya a la altura del terreno, es decir, de un tipo que le ha hecho una foto, pues eso, desde tierra, al lado, cerquita, y claro, dices, lo digo porque para que la gente lo vea, que se va a reír. Esta de aquí, estimado Fernando, algunos daños menores. Daños menores, claro, dice, pero si falta medio AWACS. Es decir, ¿dónde está el que gira? Es decir, el radar que lleva arriba. Si es que el radar ha desaparecido.
es que lo ha partido en dos. Es Sí, decir, además no. la precisión del ataque, Fernando, es directamente sobre el Sí, radar. sí. Parece ser que ha sido un dron, parece ser. Pero fijaros ahí. ¿Pero qué vas a reconstruir aquí? Esto es chatarra. Y gracias si te lo compran como chatarra. Quiero decir, pero vamos a ver, daños menores. No sé si estos son daños menores. Bueno, es decir, no, esto ya digo. Un AWACS, no me acuerdo cuánto valía, no sé si eran. ¿Cuántos millones? Entre 500 y 600 Sí, millones de y 600 dólares. millones de dólares y tienen 16. Bueno, ya tienen 15. Ya no tienen 16, tienen 15. O sea, que no, tampoco tienen 200.000. Me temo yo que Aparentemente Zelensky irreemplazables, Fernando, porque sí, esto ya fabricado no se hasta el fabrican. año 98 y en muchos casos muchos canibalizados por la falta de repuestos, así que verdaderamente una pérdida estratégica. Claro, de hecho, están trabajando, como siempre les pasa a los norteamericanos, en el sucesor de los aguas, que no me acuerdo qué nombre tiene, pero claro, lo van a entregar por dentro de 2 o 3 años, o 4, no me acuerdo ahora. Lo que siempre les pasa, como aquello es una mafia y es una corrupción galopante, pues siempre hay retrasos. O sea, tú tienes una fecha de entrega y aquello siempre se retrasa, con lo cual ha jubilado lo que tenía viejo, pero lo nuevo no ha entrado en servicio, pues ni siquiera lo han fabricado. Pues bueno, Ahí marcado en la foto el radar, sí, el radomo. el radar en el suelo, que ahí puede estar. Es decir, claro, es que estas fotos que ya circulan por las redes y tal, esto es un desastre. O sea, esto ya, desde el punto de vista de la guerra de la imagen, de la guerra de la información y tal, que salga un agua, pues eso, pues se ve ahí, destrozado, machacado, partido en dos, con el radar de arriba, en el tirado por el suelo, pues esto da una imagen penosa. Es decir, estamos hablando en el ámbito de la propaganda. Es una pérdida para los norteamericanos. A ver, los norteamericanos no se van a rendir por esto, obviamente, pues tienen más y tienen más sistemas, aparte de los AWACS, pero bueno, se está demostrando, primero que mienten muchísimo, es decir, porque siempre, ya sabéis que los iraníes no han hecho absolutamente nada. Es decir, los 3 F-15 que se derribaron en 2 horas, eso fue fuego amigo de los kuwaitíes, de un F-18 kuwaití que era Top Gun y se dedicó a derribar aviones norteamericanos, pero vamos. Luego, el tanquero aquel que se estrelló, eso fue un accidente. El F-35, no sé qué puñeta dijeron. Es decir, claro, ya momento, esto pues también, ¿no? Esto pues ha sido, yo qué sé, es decir, una lluvia de meteoritos que le ha caído encima. Es que ha llegado un momento en que suena coña. Es decir, hombre, esto ya no lo pueden justificar como que ha sido un accidente, ¿no? Pero vamos, porque son muchas pruebas, ¿no? Pero están intentando ocultar, lógicamente, ¿por qué? ¿Por qué lo ocultan? Bueno, siempre se oculta, ¿no? Esto está claro, ¿no? Las bajas propias siempre intentas ocultarlas, pero en este caso hay una doble razón, porque saben que cualquier elemento de estos refuerza mucho la oposición interna que tiene Trump, que es enorme. Tiene a los demócratas en contra. Cada vez que hay una sesión informativa de estas del comité especial que tienen en el Congreso para que les den información sobre cómo va la guerra y tal, salen los demócratas diciendo que lo que han oído les da pánico y que no hay plan. Es que han salido así diciéndolo, que no hay plan. Y que cuando oyen lo que les cuentan los militares, que les dan los 7 males, porque aquello no tiene ni pies ni cabeza. Esto lo dicen tal cual, los demócratas. Entonces, si ya tienes eso, que te están diciendo que esto, vamos, es un delirio, es un disparate. La oposición interna de los norteamericanos están diciendo, yo a esto no le veo interés ninguno. ¿Por qué tenemos que ir a morir allí por los israelíes, a Irán, que está lejísimo, y nos da absolutamente igual lo que hagan los iraníes o no? Luego tienes la oposición interna del MAGA, que está haciendo mucho daño. Las declaraciones, por ejemplo, de Kent, de Joe Kent, que era el jefe antiterrorista de Trump y tal, diciendo un montón de cosas, porque ya le va a Tucker Carlson a hablar, le han entrevistado luego otros y tal, y el tío está soltando. Y claro,
está dejando a la administración por los suelos. Dices, Además final, de este ataque, Fernando, contra aviones de reconocimiento estadounidenses, aviones de repostaje estadounidenses, en la base estadounidense en Arabia Saudita, conocida como o de nombre Príncipe Sultán. Además de eso, los iraníes respondieron ojo por ojo frente a los ataques contra infraestructura industrial el día de ayer, una vez más en el marco de esta supuesta tregua en cuanto a los ataques contra la infraestructura energética, contra la infraestructura civil. Aún así, acometen y acometen. Ayer los iraníes realizaron ataques contra una planta de producción de aluminio de Emirates Global Aluminum o aluminio global de los Emiratos Árabes, uno de los sectores productivos más importantes de Emiratos Árabes, con una planta muy, pero muy grande. Según los reportes iniciales, generaron los ataques daños sustantivos, pero nadie lo documentaba hasta que un señor en avión pudo realizar una grabación. Atención a esto de evidentemente alguien llegando a los Emiratos Árabes. Claro. ¿Y esto qué es? Dile algún nombre. Pues, atención pues a esto, Fernando. la planta que está que arde. Claro, esta planta... los rascacielos, ¿no? El famoso no recuerdo el nombre. Khalifa, el Burj Khalifa. ¿Es el más alto del mundo en este momento? O Sí. El Burj Khalifa es el más alto, sí. Pues claro, es decir, ¿qué le van a decir? Pues esto es grave, esto es muy grave. ¿Por qué? Porque el aluminio, como todo el mundo sabe, esto no hace falta explicarlo, se utiliza para 200.000 cosas. Aquí en la casa, entre las casas de cualquiera, tenemos un montón de objetos de aluminio, por ejemplo. Los países del Golfo, Emiratos, etcétera, son importantes exportadores de aluminio. O sea, no es una cosa que dice, bueno, es que esto... no. Esto supone un problema no menor para el suministro mundial de aluminio. Que sí, que hay mucho, todo lo que tú quieras, pero es que esta gente suministraba mucho. Es decir, es uno más que se suma a esa larga lista de petróleo, gas, fertilizantes, helio. Pues ahí hay que sumar también el aluminio. Entonces la cosa está muy complicada. Es que esa es otra. Es decir, dice, bueno, pues los americanos pueden hacer lo que quieran, pueden tomar lo que les dé la gana. Si esto sigue bombardeando, si es que esta guerra no se puede ganar tal y como está, iba a decir concebida, tal y como no está concebida, porque esto no está pensado, esto es improvisación pura. Entonces, bueno, con las tropas que tienen sobre el terreno y con las que supuestamente van a mandar, y llamando ya directamente, venga, vamos a dejar, venga, la 82 División Aerotransportada, pero una brigada, como decían, 3.500 hombres, la división entera, los 18.000, venga, a la porra. La 101 también, y vamos acumulando gente, pero si es que el problema está en que, digamos, los iraníes tienen la sartén por el mango. Tú puedes tomar todas las playas que quieran. Y en un momento determinado los iraníes dicen, bueno, esto ya se está poniendo peleagudo, nos han bombardeado mucho y tal, bombardeamos las desalinizadoras de la región. Se acabó la guerra. Pero vamos, se acabó la guerra. Tienen que evacuar Kuwait, Bahrein, Emiratos y el mismo Israel se tienen que evacuar porque no disponen de agua potable. Toda el agua potable prácticamente se dispone, es de productos de desalinizar agua de mar. Luego, habría una migración brutal, no sé cómo lo harían, es decir, sería un desastre. Eso lo pueden hacer cuando quieran, porque bombardear una desalinizadora, que es una cosa muy gorda, como no es un objetivo difícil y estático y demás, es decir, se acabó, finito. Israel tiene 5 o 6 desalinizadoras, de las cuales una es la principal. Con que le des a esa, ya tienen problemas. Pero pasa igual con la red eléctrica de Israel, que toda está concentrada, lógicamente, en esa franja estrechita que va desde el norte de Gaza hasta Haifa, y que tiene, por un lado,
a Cisjordania y por otro lado el mar. Y en esa franja estrechita de Israel, que ahí está todo, desalinizadoras, la mayor parte de las centrales eléctricas, que no tienen muchas tampoco. Las dos que no tienen más, las dos refinerías. La de Haifa ya la han bombardeado. Luego tienen otra más al sur. Si es que eso no es viable. Lo mismo se puede decir de los Emiratos, no digamos ya de los países minis, como Qatar. De hecho, Qatar llevan varios días sin atacarles porque están hablando entre ellos. Están diciendo, bueno, nosotros no queremos problemas. A ver, no olvidemos que hay una sublevación. No sé cómo estará la cosa. Una sublevación en marcha, ya se han visto allí tiros y de todo y tal, en Bahrein, de los chiitas contra su dinastía sunita, a la que no quieren. Efectivamente. Es decir, que Aquí más imágenes, Fernando, de ataques iraníes contra infraestructura industrial, pero en este caso de Israel, el perpetrador de los ataques el día de ayer contra infraestructura industrial iraní. Esto en Beerseba, en el desierto, en el sur, en el desierto del Negev. Aquí las imágenes. What the fuck? أصلينه. Pues ahí está. Claro. Sé que Fuertes ataques, por aquí más imágenes. Cada vez, algunos de los ataques. Claro, Solo presentamos cada vez más quebrado el sistema antiaéreo que tienen, porque el otro día estaba viendo informes de... Fernando, ese polo industrial en Beerseba completamente en llamas, muy grande la explosión. Y no solo eso contra Israel, sino que recuerden que además de las instalaciones industriales, los israelíes ayer también acometieron instalaciones nucleares, no la central nuclear de Bushehr. Comenzaron los israelíes y entonces los iraníes respondieron una vez más en las cercanías de Dimona. Esto en Ramat Jobab es el nombre de este complejo industrial químico importante, muy cerca de Dimona. Por eso de fondo el periodista hablando en turco. En el momento en el cual presentaban este reporte, de repente comenzaron los ataques y los soldados israelíes, todos ellos al suelo. Voy a, si puedo, con un poquito de traducción. O lo presentamos así. Utiliza el turco. Ahí traducido al inglés. Al turco. Después de la explosión, evidentemente, comenzaron las alarmas nuevamente. Todos al piso. Y esto muy cerca de Dimona. El aviso nuevamente de los iraníes, ¿no? Claro. Aviso para navegantes. Ya ha habido, me parece que ese es el cuarto ataque en las cercanías, más o menos, de centrales nucleares como la de Bushehr, de otras como la de Arak, etcétera y tal. Bueno, esto lo que era un generador de agua pesada, lo que era atacado y tal. Creo que era en Arak. Aviso diciéndoles, cuidado, no sigáis por esta vía, que como veis, os machacamos cualquier cosa en la zona por donde está la central nuclear. Si atacáis directamente y la liáis, aparte que, bueno, los primeros que están diciendo, ojo, declaraciones de cubaitíes, de emiratíes, etcétera, diciendo, ni lo toquéis, porque con los vientos que hay y tal, y nosotros estamos al lado, si atacáis Bushehr, la radiación se extiende por todo el Golfo y aquí nos morimos todos. Ni se os ocurra. Es decir, ya ha habido ya declaraciones de esto, diciendo, no, esto no. Entonces, bueno, como digo, si es que eso se ve muy bien en un mapa, te podría haber pasado algún mapa. Se ve muy bien en un mapa. Israel no tiene defensa. Israel es un país inviable. De hecho, había un mapa, lo que pasa es que por aquí, ahora no puedo, pero el otro día, el martes, por ahí, conseguí un mapa de 1919. Y la gracia del mapa era que era un mapa de una propuesta de los sionistas, del movimiento sionista, sobre
lo que era la declaración Balfour, famosa, mandada a Rothschild y tal, en la cual se decía que en Palestina se podría construir un futuro Estado de Israel, etc. Pues estos mandaron un mapa diciendo cuál debía ser el futuro Estado de Israel. Y claro, ellos, en aquella época ya, que sabían lo que era la falta de agua, porque toda la región, toda la península arábiga, Israel, Jordania y tal, tienen ese problema, incluían el río Litani, que es lo que quieren ahora tomar por tierra, no lo van a conseguir, pero bueno, llegar hasta el río Litani, esto lo metían dentro, porque necesitan agua, metían todo el río Jordán, que es lo único que da agua dulce que tienen allí, es decir, que cogían un cacho de lo que es Jordania, cogían también un cacho de Siria, cogían el puerto de Aqaba, el puerto de Aqaba, que es el puerto está de Eliat, y el de Aqaba, que es de Jordania, al lado, también se lo quedaban. ¿Por qué? Pues básicamente lo que se ve en esa propuesta que hacen los sionistas es que quieren quedarse con zonas de agua, porque no hay agua en la región. Pues imagínate, aquí lo que tenemos es ese problema absolutamente dramático, porque es un país inviable. O sea, tú ves el país, le quitas Gaza, le quitas Cisjordania, que es una cosa que tiene, es decir, es un país que tiene que estar suministrado y abastecido desde fuera. O sea, no tiene capacidad ninguna. Está subvencionado por Estados Unidos y eso es lo que les permite subsistir. Pero es que no tienen nada. Es decir, entonces, más imágenes por aquí, Fernando, del ataque reciente contra esta planta química de Ramat Jobab, muy cerca de Dimona. Fuerte, evidentemente, el ataque. Completamente. Sí. Pues esa planta va a estar mucho tiempo sin funcionar. Porque el golpe... Fernando, ¿y los claro, hutíes? Los hutíes... Y los hutíes ya vamos, ya diciendo, pues ahora si os ponéis tontos, entramos en guerra y si os ponéis tontos, cerramos el estrecho de Bab el-Mandeb y veréis qué risas. Nos echamos todos. Pues eso. ¿Cuán determinante esto? Más aún considerando los buques estadounidenses, los buques, las naves de la Marina estadounidense, supuestamente en camino hacia el teatro de operaciones. Si ahora determinan los hutíes el cierre del Mar Rojo a través del estrecho Bab el-Mandeb, ¿cómo van a recorrer eso los estadounidenses, querido Fernando? Que circunnaveguen África. Para no tener problemas. Es decir, le va a llevar un tiempo, eso sí, pero bueno, qué maldad. Claro, es que dices, vamos a ver la experiencia que tienen los norteamericanos, porque tienen experiencia ya con esto, y Trump en concreto, la famosa guerra contra los Houthis, cuando dijo, venga, vamos a desbloquear el estrecho de Bab el-Mandeb, y se tiró ahí un mes, y al mes se dio cuenta de que el portaaviones, creo que era el Truman, creo, tuvo que salir corriendo y perdió dos aviones que se le cayeron, en teoría, no sabemos si realmente se le cayeron o fue otra cosa, pero bueno, los norteamericanos dijeron que se le cayeron, tuvo que salir corriendo hacia el canal de Suez porque los Houthis le atacaban y es posible que le pegaran algún pepinazo a él o a alguno de sus buques de escolta. Indefendible, después de un mes bombardeando todo lo que quisieron, se dieron cuenta de que por mucho que bombardearan, no había nada que hacer. Y entonces Trump hizo lo de siempre, dijo, ya hemos ganado, victoria. No habían ganado, habían perdido y se fue, derrotado. Pues aquí pasaría más de lo mismo. Si es que como su nombre indican estos sitios que son estrechos, por eso se llaman estrechos, porque hay poca distancia, pues son muy fáciles de manejar por parte de los países ribereños. Y aunque en el otro lado tienen Djibouti, que tienen bases y tal, pero es que desde la parte de Yemen, de donde están los Houthis, sí que con cualquier cosa le das y ni siquiera tienes que atacar barcos militares norteamericanos, con que empieces a hacer lo que están haciendo los iraníes en el estrecho de Hormuz. A ver, el que pase, el barco, el carguero, petrolero, lo que sea, que pase, ¡pum!, le meto un zambombazo y lo hundo. ¿Qué es lo que hicieron en su momento? Los Houthis, pues lo cerraron. La práctica, por eso fueron los norteamericanos con los portaaviones y al final tuvieron que volverse con el rabo entre las piernas, porque no pueden. Es decir, esto además se basa en un concepto
desastroso que tienen los norteamericanos, producto de una guerra muy anómala, que es la guerra de Kosovo, en los años 90, que es que se pueden ganar las batallas desde el aire. No. Bombardeando. Tú bombardeando puedes hacer lo que quieras, puedes destruir un montón de cosas, pero luego, si quieres ganar, si quieres derrotar a los Houthis, tienes que mandar una fuerza expedicionaria a luchar allí en tierra. Claro, si haces eso es una carnicería. Quiero decir, pues pasa igual con los iraníes, pero peor, pues son más, territorios más grandes. Si tú quieres derrotar a los iraníes, por mucho que le bombardees, pues sí, lo vas a machacar. De hecho, lo están dando fuerte, pero si hay voluntad de resistir, y hay voluntad de resistir porque este fin de semana, otra vez, bueno, todos los días, pero vamos, digo este fin de semana por la noche salen los iraníes allí a manifestarse a favor del gobierno y estas cosas, con lo cual hay voluntad de resistir, pues está perdido, sé que no puedes ganar, es decir, es imposible. O sea, no puedes tener muchas pérdidas, porque tu población no va a admitir que vengan muchos soldados norteamericanos metidos en sacos. No tiene la opinión pública en contra. Tienes a unos enemigos durísimos de roer, como los Houthis, como Hezbollah. No olvidemos que Hezbollah le está dando ahora mismo, pero bien, al ejército israelí, que no puede conquistar la zona sur, que está teniendo unos problemas tremendos, hasta el punto de que el general en jefe, no me acuerdo cómo se llama, o sea, el jefe de las fuerzas armadas israelíes ha hecho declaraciones tan duras como las siguientes, que es que están a punto de colapsar, que no da más de sí, que hay una, digamos, fatiga de guerra, que es que ya no pueden más, que llevan desde el 2023. Han aprobado la movilización, que esto es un disparate para un país tan pequeño con tan poca población en edad militar, de más de 400.000 reservistas. Los reservistas lo último que quieren es ir a pelearse con los de Hezbollah. No entra en sus planes. Es decir, y va a pasar como en la anterior guerra de Hezbollah, en 2024, que ganó Hezbollah, que iban a invadir hasta el río Litani y al final lo máximo que alcanzaron es una profundidad en un punto de 10 kilómetros. En un punto, en el resto no. Y tuvieron que retirarse. Pues ¿por qué? Porque llevaban 21 Merkabas que han sido o destruidos o dañados. Ahora llevan más. No, 21 el otro día, Fernando. El otro día. Ahora llevan más. Sí. Claro. Entonces dices, hombre, es que se les ha visto, es decir, digamos, el eje de la resistencia se está modernizando. Se les ha visto, por ejemplo, a los iraquíes, ahora me estoy acordando, que ya están utilizando para atacar las bases norteamericanas, etcétera, tantas fuerzas, incluso hasta los sirios, las bases que tienen en Siria los norteamericanos, están utilizando ya drones con fibra óptica. Que esto es novedoso en la región. Es decir, claro, se han preparado. Es decir, los de Hezbollah también están lanzando drones a reacción, no sé qué. Quiero decir, ojo, esto ya no... Y claro, lo que están haciendo la mayoría de la gente que está en edad militar, si puede, es irse. Porque además esto es que es obvio. Es decir, imagínate, alguien joven. No olvidemos que en Israel el servicio militar y los llamamientos los hacen tanto a hombres como a mujeres. Allí va todo el mundo. Es decir, que no es solo la población masculina. Todos. Excepto los ortodoxos, por el momento. Claro, que eso encima crea tensiones sociales, porque el resto dice, hombre, qué cachondeo es este, yo a jugarme la vida, y estos, los ultraortodoxos, los de los recitos, con el sombrerito, esto porque dicen que se dedican a estudiar la Biblia, pues no van al ejército. Oiga, de hecho, ha habido tensiones, protestas, el Ejecutivo ha emitido un decreto, o sea, el gobierno de Netanyahu ha emitido un decreto por el cual los ultraortodoxos tenían que ir a filas y se están resistiendo como sea. Ha habido golpes, manifestaciones y tal, y al final no están yendo. Es que luego encima tienes tensiones internas, pero si tú eres ya, fíjate, porque dices, tengo que hacer el servicio militar, creo que son 2 años, es decir, o por ahí. Dices, bueno, pues vale, de joven haces el servicio militar y luego ya pues, te vas a trabajar o lo que sea. Te casas, en fin. Pero claro, una vez que ya tienes un trabajo
un trabajo bueno muchas veces. Es decir, a lo mejor te has casado, tienes hijos, y te dicen, oye, mira, verás, es que aquel amigo de Netanyahu ha montado una guerra y te tienes que ir allí a pegarte con gente tan dura como los del Hezbollah, que encima les encanta el martirio, y que tienes que ir allí y dejar a tu familia y tal, tu puesto de trabajo, ya veremos luego cuando vuelvas qué hacemos, pues va a ser que no. Es decir, de hecho hay un montón. Uno de los grandes problemas es que el sector, claro, la gente que tiene posibilidades de irse, porque tienen un tipo de formación profesional muy cualificada, esa gente se está yendo y está habiendo graves problemas de las empresas que tienen ingenieros, que tienen, pues eso, médicos o lo que sea, gente muy cualificada, que como son muy cualificados, no tienen problemas en encontrar, digamos, un trabajo en otro país. Se van. Sí, además muchos de ellos con doble ciudadanía. De hecho, Fernando, Claro, con pasaporte. En mi vuelo desde Berlín a Buenos Aires 2 meses atrás, el avión repleto hasta arriba de israelíes. Repleto, ¿sí? Con pasaporte alemán la mayoría. Sí, muchos argentinos también, pero escuchados muchos hablando hebreo, muchos otros hablando ruso, húngaro, muchos otros hablando en español porteño, claro, español rioplatense. Bueno, no quieren la guerra, lógicamente, y bueno, abandonan Israel. Estimado Fernando, sí. algunos recordatorios. Primero, que nos acompañen en nuestro canal en Patreon. A cuestión de minutos, quizás mañana, presentamos la última emisión con una reacción de Fernando y mía a un episodio de Star Trek. Sí, como lo han oído. Nada menos como con un debate filosófico político espectacular, enmascarado, lógicamente, o escenificado en un viaje estelar, pero lo importante, lo de fondo, espectacular. Además, nuestra primera reacción a un episodio de Star Trek. Ya vamos a presentar más estas, precisamente por lo interesante. Fernando, el lunes mañana, Juan Antonio Aguilar, como siempre, con su programa efectivamente. personal, y vos el martes, querido Fernando. Recuerden acompañarnos también a través de las membresías aquí en el canal, con la suscripción, y sobre el final un poquito de esperanza dentro de tanta... Por cierto, no, lo digo porque yo lo veo y me lo paso bomba, quiero decir, y es que los iraníes, que hacen mejor, es que es tremendo, hacen mejor propaganda y publicidad que los rusos, lo hace cualquiera, están haciendo una serie y van sacando episodios de diferentes aspectos de la guerra, pero como si fueran figuras de Lego. El otro día presentamos, una. El problema pues son muy divertidos. El copyright, espectaculares. Sí. Espectacular. Si podéis verlos porque están muy bien hechos y son así muy, muy críticos y tal. Y bueno, pues son muy, muy espectaculares. Los de, ya digo, son como figuras de Lego y están muy bien. O sea que, ya digo, hasta los iraníes hacen mejor propaganda que los rusos. Es una cosa. Aquí algunas imágenes, Fernando, querido, de desde el Líbano. Sí. A ver. Atención a este ¡Qué mono! Señor con su monito, en realidad su monita. Monita. Sí. El libanés Hussein Mesayel, amante de los monitos, ha optado por... como la quiere a Sandrita, ha optado por desafiar las órdenes de evacuación israelíes y permanecer en la ciudad sureña de Tiro para estar junto a su mona mascota Sandra. Las imágenes grabadas el viernes muestran a Hussein jugando con Sandra, mientras que otras tomas muestran a los dos viajando juntos por la ciudad. Explicó que ha estado viviendo con Sandra en su coche, saliendo solo cuando era necesario. Hussein afirma que Sandra es mucho más que una mascota, no es solo un animal, es como si fuera mi hija, la cuido como una hija, muy unida a mí y la quiero muchísimo. Habría considerado dejarla al cuidado de una organización de bienestar animal si se hubiera adaptado a otro cuidador, pero mi alma está unida a ella. Cualquiera que entienda de animales sabe que esta especie es como un hijo. Ahora me veo como su padre y su madre. Mira cómo duerme en mis brazos. Cualquier animal que duerme en los brazos de su dueño se siente seguro. Uy, como la quiere el muchacho, la monita Sandra. Claro. Y no abandonó la ciudad porque no quiere abandonar a su monita. Es bonita. Hay que decir que los desgraciados de los israelíes
están bombardeando el sur del Líbano de manera salvaje. Ha habido no me acuerdo quién ha sido el cafre, uno de estos dirigentes, no me acuerdo, que ha dicho que lo que había que hacer era esto de bombardear normal, no, que esto es muy lento y no sirve. Que hay que empezar a bombardear con napalm, como en la guerra de Vietnam, e incendiar todo el sur del Líbano, que arda hasta los cimientos. Esto ha dicho un gerifalte de los israelíes. Qué contraste con la humanidad de este muchacho, Claro, pues sí. arriesgando su vida por esta monita, su mascota. Oy, que se enfada. Sí, A ver, los monos también se enfadan, ¿eh? Como los humanos. No, quería como una manera, una posición en particular. Qué Claro. grande la mona, Ah, sí. la motita, Sí, y los pantalones que lleva. los pantaloncitos de Va con los leopardo. pantalones aquí. Increíble. Bueno, Fernando, querido, como siempre, un placer. A los demoledores y a las demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana Juan Antonio Aguilar por Juan aquí Antonio. con su programa y el martes. Martes, ya. El Unos calvo mensajitos, gafotas Fernando, allí. Perdón, yo distraído. He visto el análisis sobre un posible desembarco en la bahía de Chabajar en Beluchistán, casi en la frontera con Pakistán. ¿Qué opina Fernando? Bueno, pues eso. Bueno, lo presentamos Que lo pueden, claro, que lo pueden hacer, lo pueden, pero que yo creo que no les serviría para mucho. Por aquí, Waldo Quijada, saludos Ezequiel y Fernando, gran análisis, muchas gracias Waldo, nos acompaña siempre. District Animal, ¿cómo va el acorazado clase Trump? Mal. Si llega, evidentemente no. Bien, muchas gracias por los mensajitos también. Querido Fernando, un abrazo, demoledores y demoledoras, hasta la próxima, chau, chau. Hasta luego.